Hola, buenos días. Mi nombre es Camila Lobos. Vamos a continuar capacitando a la comunidad en general sobre cooperativas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es súper importante y que muchas veces lo dejamos un poquito de lado, que es el tema de las habilidades blandas y la inteligencia emocional. Muchas veces hablamos de aspectos más técnicos como lo es el marketing, como lo es la contabilidad, y el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que son las habilidades blandas. Para lo cual tenemos un invitado, él se llama Marcelo Rodríguez, es psicólogo laboral de la OMI y nos va a hablar un poquito de forma más técnica de lo que son estas habilidades. Así que saludarte, Marcelo. ¿Cómo estás? Eh, Hola, muy buenos días a todas las personas que van a poder ver este video a posterior. Es un gusto para mí estar cooperando con Camila. Soy psicólogo laboral, como ella bien dice, de la UMIL. Los saludo desde Chillán. Estamos con teletrabajo, así que apoyando aquí en un tema que es muy importante, que trata de las competencias y de la inteligencia emocional. Así que esperamos poder contribuir con nuestro granito de arena para los usuarios de ustedes. Así es, muchas gracias, Marcelo. Bueno, continuando, vamos a definir qué significan las habilidades blandas. Estas habilidades son aquellos atributos o características que nos permiten interactuar con otras personas de manera efectiva, ¿ya? Esto lo podemos aplicar tanto en el trabajo, en algunos aspectos del trabajo o incluso en la vida diaria, ¿ya? Como les había mencionado, tiene relación con lo que se conoce como inteligencia emocional. La relación y comunicación afectiva se ve afectada principalmente por la manera de conocer y manejar las emociones tanto en nosotros mismos como en los demás. Así como existen las habilidades blandas, también están las habilidades duras. Estas tienen relación principalmente con requerimientos formales y técnicos para realizar una determinada actividad. Por ejemplo, con procedimientos y modo de operación de una máquina en una fábrica. ¿Ya? Entonces, estas habilidades tienen que ver con aspectos más mecánicos en el ámbito laboral o, por ejemplo, como dice ahí la lámina, en una fábrica. Estas son las habilidades que se denominan duras. ¿Cuál es la importancia de estas habilidades para el éxito en trabajo en equipo? Las habilidades blandas representan un 77% de importancia en contraste con un 23% de las habilidades duras. Entonces ahí ustedes pueden ver la importancia de estas habilidades para el éxito tanto en la relación con los demás y también en nuestros emprendimientos y en el ámbito laboral. Ejemplos de habilidades blandas tenemos orden y calidad, orientación al cliente. Muchas veces al momento de fabricar un producto o al momento de vendernos nos enfocamos más en aspectos mecánicos y orientarnos al cliente nos va a permitir conocer más sus necesidades, ponernos en el lugar de los clientes y así poder comercializar de mejor forma un producto y obviamente nos va a favorecer en la rentabilidad de nuestro emprendimiento o de nuestro negocio. También está el autocontrol, la persistencia, la construcción de relaciones, que también es muy importante tanto en el ámbito laboral como en la vida personal, digamos, y también el pensamiento analítico. Ahora dejamos a Marcelo para que nos explique un poco más cómo se aprenden e internalizan estas habilidades blandas en nuestra vida diaria y también en el ámbito laboral y emprendimiento. Gracias, Cami. Sí, bueno, muy bien, como decía Camila, hay un sinnúmero de competencias de alguna forma, que son las denominadas competencias blandas, que tienen que ver más, como decía Cami al principio, con ciertas cualidades. Ya no están relacionadas con aspectos técnicos, sino que son más bien incluso relacionadas con aspectos de nuestra propia personalidad. ¿Ya? Dicho eso, para la adjudicación o el aprendizaje de una competencia en sí mismo, hay un proceso que tiene 4 partes. El primero, que tiene que ver, como bien aparece acá en la pantalla, que tiene que ver con incompetencia inconsciente, que es cuando efectivamente hay una competencia afuera, pero nosotros no sabemos emplearla, ni tampoco sabemos que existe de alguna forma, ¿ya? Esta es como la fase que se conoce acá de analfabetos emocionales.
¿En qué sentido? Que desde la inteligencia emocional es muy importante saber e identificar las emociones en los otros, ¿ya? Y cuando uno no identifica y no conoce las emociones en uno mismo y mucho menos en los otros, eso lógicamente que perjudica un poquitito las relaciones que se van construyendo entre las personas, que vienen a ser un plus o un valor agregado, ¿cierto? A lo que decía Camila, por ejemplo, para comercializar un producto o un servicio, ¿ya? No todo es vender el producto, sino que hay un tema atrás que tiene que ver con la cordialidad, con la amabilidad, con la orientación al cliente, ¿cierto? Que hace que el comercializar o el vender un producto, por ejemplo, sea una experiencia mucho más grata para una persona, ¿ya? En la fase número 2, que tiene que ver básicamente, si te pido, Cam, que puedas avanzar a la número 2, que tiene que ver con incompetencia consciente, eso, es cuando ya nosotros identificamos de alguna forma una competencia que uno aspira a poder desarrollar, pero no sabe cómo hacerlo, ¿ya? Esta es la etapa, como bien se señala ahí, en que la persona se da cuenta de que hay cosas que no sabe, que no tiene conocimiento y va a tomar la decisión o no de seguir adelante con ese aprendizaje, ¿ya? En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos aprender de alguna forma toma un proceso que es más bien largo, es un proceso gradual, ya como en todas las cosas en la vida, pero generalmente nosotros dejamos mucho de lado en las competencias que de repente están a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que de repente uno omite y de alguna forma uno deja ahí de lado, ¿cierto? Pero las cosas que realmente le interesan a la persona probablemente sí aplique el aprendizaje y busque de alguna forma desarrollar esa competencia. Claro. En la fase número 3, que es la que viene a continuación, ya tenemos la competencia consciente, que es cuando ya la persona se da cuenta propiamente tal que la competencia está ahí, que la persona tiene que aprender esa competencia, pero que no sabe cómo hacerlo, ¿ya? Es cuando la persona se da cuenta de que hay cosas que no sabe y toma la decisión de seguir adelante con el aprendizaje, o como decíamos anteriormente, sencillamente prefiere no avanzar en ella, ¿ya? Esto es lo que yo quería ahondar, que en la mayoría de los casos la idea de aprender básicamente es a través de los sentidos. Bueno, el punto número 4, que es la última dentro de esta lógica para poder adquirir competencia, está la competencia inconsciente, que es básicamente ya cuando esto se vuelve un acto repetitivo, un acto que no necesita mayor demanda, ¿cierto? En cuanto a lo mejor focalizar la atención, si es simplemente un acto semiautomático. Es como cuando a lo mejor alguna de las personas que verá este video maneja un automóvil o anda en una bicicleta, ya uno se sube a la bicicleta y uno anda en la bicicleta. No es que uno le pregunte, ¿cierto?, a la bicicleta por el tema del equilibrio o de maniobrarla, etcétera, porque es algo que se aprende y lógicamente que mientras mayor práctica uno tenga, lógicamente que se hace mucho más fácil, ¿ya? Esa sería la cuarta competencia inconsciente, el cuarto proceso de alguna forma. Claro. Sí. Posteriormente, ¿qué sigue? La mejor forma, como lo decíamos, de adquirir una competencia fuera de incorporarla a mi inconsciente es practicarla, ¿cierto? Y repetir. Ya esto es igual que como cuando uno en el colegio le enseñan a sumar, a restar, a leer, ¿cierto? Uno aprende letra por letra, número por número, y lógicamente que en la medida que yo más practico, ¿cierto? El aprendizaje se hace mucho más sencillo, más fácil y queda incorporado, digamos, de alguna forma en nuestro disco duro, ¿ya? La Camila al principio hablaba de mostraba un gráfico donde hablaba de que las competencias blandas adquieren un 77% de relevancia en el desempeño de un trabajador en cuanto, por ejemplo, al trabajo en equipo. Quería abocar un poquito de eso porque en general en las empresas y dentro de la evaluación de desempeño que se le hace a las personas generalmente dentro de una empresa o de una organización, el desempeño y la influencia de las habilidades blandas marca más de un 70% de la evaluación de desempeño de una persona al interior de su trabajo. Es muy bueno cultivar las relaciones interpersonales, es muy bueno también intentar socializar con todos los miembros de la organización, tener en cuenta que no tan solamente las habilidades duras son importantes para conseguir los objetivos de una organización, sino que las habilidades blandas sirven mucho como un valor agregado, ¿ya? Y en ese sentido, obviamente que hay que potenciarlas. Lo que pasa, y como muy bien dijo Camila también al principio, es que nosotros no le tomamos la importancia a las habilidades blandas, ¿ya? Y eso, lógicamente, que implica un trabajo
articulado de mediano a largo plazo, porque no es como aprender números. Claro. Son aspectos que son constructos de alguna forma, ¿ya? Así que quedarse con el tema de las habilidades blandas, que representan más de un 70% en el desempeño de una persona al interior de su puesto de trabajo, pensar que son cualidades, que no son aspectos técnicos, pero que influyen de gran forma incluso en el clima organizacional dentro de una empresa, que igual es importante. Claro, Marcelo, por ejemplo, si yo estoy en un ambiente laboral, un ejemplo actualmente un poco complicado, ¿cuál es la mejor forma de poder internalizar estas habilidades y a lo mejor en un futuro poder traspasarlas a mis compañeros de trabajo, a mi entorno laboral? O a lo mejor a un jefe que a lo mejor no sabe un poco del manejo de estas habilidades que muchas veces pasa. Yo creo que un tema relevante en ese sentido es poder capacitar a las personas. Yo creo que ahí las organizaciones y las empresas en general tienen que tener modelos de capacitación que permitan a las personas desarrollar las habilidades blandas, ¿cierto? Por ejemplo, una estrategia que se ocupa bastante son los focus groups, es reunirse, por ejemplo, una vez por semana, ¿cierto?, entre los miembros de una organización, de un pequeño negocio, preguntar a las personas a lo mejor cómo se han sentido en este periodo de cuarentena, cómo te has sentido emocionalmente, si estás durmiendo bien o no estás durmiendo bien, poder evaluar un poquito los niveles de ansiedad, etcétera, y de esa forma poder irte relacionando con tu colega de trabajo o con tu jefe en este caso, no desde una perspectiva tan laboral, sino que desde una perspectiva más personal. Eso te va a hacer tener empatía también con la persona que te está relacionando, conocerlo mejor, y de esa forma vas a poder comparar experiencia de alguna forma y tener un vínculo emocional que va a ir por fuera del ámbito laboral y que te va a poder permitir desarrollar estas habilidades blandas que son tan importantes. Claro. Marcelo, y para aprovecharte la última pregunta, tú como psicólogo laboral, ¿en qué aspectos, digamos, seleccionas a una persona en base a estas habilidades? O sea, ¿qué habilidades consideras tú en mayor forma para seleccionar a una persona cuando a lo mejor pide trabajo, etcétera? Va a depender primero del cargo que uno esté buscando. Ahora, cargos que a lo mejor tengan que ver con el aspecto ventas, por ejemplo, dado que esto está relacionado con el emprendimiento, competencias que son importantes para un vendedor, por ejemplo, la persuasión, la comunicación efectiva, la orientación al cliente, la orientación al logro. Sabemos que hay muchos vendedores, por ejemplo, que trabajan en el ámbito del retail o de las compañías de teléfonos celulares y lógicamente que tienen que llegar a ciertas metas a final de mes. Así que yo creo que siempre va a depender del cargo, las competencias que uno va a evaluar en una persona. Claro. Una vez que uno tiene el cargo de alguna forma, puede sacar 3, 4 competencias que son críticas para ese cargo. Por ejemplo, quizás en el caso tuyo, como tú eres ingeniero comercial, las competencias que voy a tener que evaluar en ti van a ser muy distintas a un vendedor, por ejemplo, o a un pequeño comerciante, ¿ya? Pero va a depender del cargo, pero si lo relacionamos más o menos con el tema del emprendimiento y con los tipos de usuarios que ustedes tienen, me imagino yo ligado al tema de las ventas y de comercialización de productos, claro. La orientación al cliente, la orientación al logro, la comunicación efectiva, la persuasión, ya son aspectos que son críticos para poder tener una mayor probabilidad de éxito en cuanto a las ventas. Claro. Bueno, Marcelo, agradecer tu intervención, realmente fue provechosa y espero que las personas que puedan ver el video la logren internalizar y también, ¿por qué no traspasarla a su entorno laboral y a su entorno más cercano, digamos, que también nos puede servir al ámbito personal, este tipo de habilidades? Claro, agradecer a las personas también por estar capacitándose y mantener el interés en estos temas, y también a ti, Marcelo, muchas gracias por tu participación. No, de nada, Camila, un gusto para mí. En estos tiempos difíciles hay que tratar de acompañar al otro, si bien a lo mejor no nos podemos reunir físicamente. Por ejemplo, en Chillán, ustedes saben, entramos en cuarentena ahora a mitad de semana, así que el llamado al teléfono, la preocupación por la otra persona igual es importante, la empatía y estar disponible siempre. Así que un gran saludo, que les vaya muy bien y de nada, fue un gusto haber estado acá estos minutitos. Muchas gracias, Marcelo, que estés muy bien. Listo, igual tú, cuídense.